Formativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y ahora tengo el honor de recibir en nuestro set de televisión aquí en el Club de Periodistas de México a Tomás Rojo. Tomás Rojo, uno de los grandes líderes nacionales en este momento de la historia de la República Mexicana, donde pues nos vemos amenazados por leyes depredadoras, por una globalización injusta, donde pues unos cuantos se benefician de este concepto de globalización, perdiendo de vista que la globalización tendría que unir a todos los pueblos, dejar en libertad el movimiento humano para poder participar de la actividad productiva de uno u otro país sin que hubiera ninguna discriminación por nacionalidad, que se abrieran las fronteras no solamente al comercio de unos cuantos, es decir, de transnacionales, que se abrieran las fronteras para la inversión extranjera, pero no para desplazar comunidades y dejarlas despojadas de sus bienes. Tenemos una historia muy concreta que nos cuenta la historia de la globalización y es la historia de la tribu Yaqui en la República Mexicana, en la parte noroeste, en el estado de Sonora, en el sur de Sonora. 45,000 personas pertenecen a la tribu Yaqui, que son 8 pueblos pertenecientes a una misma tribu. Es una tribu con historia. De hecho, estudiando solo la vida de la tribu Yaqui, desde cientos y cientos y cientos de años podríamos entender qué ha pasado con México. Es una historia que hoy ejemplifica esta situación de depredación de parte de unas transnacionales que llegan a invertir a México, poniéndose de acuerdo con los gobiernos mexicanos, con los empresarios mexicanos que van a llevarse alguna ganancia y esto despojando del río a un pueblo entero. 45,000 yaquis más 1 millón de habitantes que gira su vida agrícola junto al cauce del río. Entonces, bueno, es una cosa que realmente nos duele. Vamos a hablar con Tomás Rojo de 3 temas importantes: la caravana nacional por el agua, el trabajo, el territorio y la vida, que se llevó a cabo en toda la República Mexicana, saliendo de 3 puntos iniciales. ¿Qué recogió la tribu Yaqui de estas visitas que hizo a los distintos estados de la República Mexicana? Vamos a hablar de la Ley General de Aguas, que todo parece indicar que así como es el dictamen del gobierno, pues se pretende legalizar lo que arbitrariamente se ha venido haciendo, que es despojar de las aguas a los pueblos originarios para el uso industrial y autorizar la contaminación de las aguas. Y luego, pues por supuesto que vamos a hablar también de cómo están nuestros hermanos prisioneros que están presos, que son Fernando Jiménez y Mario Luna, que han sido presos injustamente solo por defender la justicia social, solo por defender el derecho humano al agua de los pueblos indígenas, concretamente de la tribu Yaqui. ¿Cómo estás, Tomás Rojo? Es un honor de verdad tenerte aquí. No, muchísimas gracias y nos hemos sentido satisfechos por lo que hemos hecho últimamente con el resto de los pueblos originarios y muchas organizaciones gremiales, sindicatos de trabajadores, sindicatos de maestros y organizaciones gremiales también, organizaciones campesinas muy importantes en el país, y organizaciones eclesiásticas, ¿no? Que eso nos da esperanza porque la fe está presente en la lucha de los pueblos originarios. Sí, yo sé, eso se siente sobre todo en la unidad que ustedes guardan con sus familias y con toda la comunidad. Ahí se nota, donde hay unidad, ahí está Dios y esto seguro, cuando es por una causa buena como la de ustedes. Entonces, ustedes hicieron una caravana a lo largo de todo el país, visitaron más de 70 ciudades o pueblos, ¿no? ¿Y qué les decían? ¿Qué notabas? Porque ahora tú mismo puedes decir, yo conozco México como nadie. Como nadie, porque te has dado cuenta del sentir de cada pueblo, de aquello de lo que son víctimas en cada lugar, razón por la cual también se unen a su lucha social, porque son víctimas de situaciones muy semejantes a las de ustedes. ¿Qué nos dices? Menciónanos unos 7, 8 estados o causas sociales fuertes que recogiste de las que te diste cuenta en la nación mexicana. Quisiera hacer un
todas las comparaciones casi no se justifican, pero en esta situación que estamos, yo quisiera comparar la historia de la tribu, esa película, largometraje que parece no tener fin. Cada régimen político, cada etapa de la historia parece que extiende más la lucha de la tribu, porque no nos podíamos imaginar. Yo creo que ni nuestros antepasados, cuando hace 2500 años llegaron a esos ríos, porque eso creemos nosotros que es un derecho muy intrínseco, irrenunciable para nosotros e irrefutable por aquí. Nos quieren quitar el agua, que nos quieren despojar. Y en esa larga historia de nuestro pueblo y esa película que parece no tener fin, hemos encontrado pasajes en el resto de los pueblos hermanos que se asemejan a los nuestros, porque a los pueblos originarios ha habido un trato muy igualmente de quererlos sojuzgar, oprimir y despojarlos y desaparecerlos, porque parece ser que nosotros no estamos llamados a la gran mesa de los comensales a hacer uso, goce y disfrute de los recursos naturales de todos los mexicanos. Pero curiosamente, el 50-60% de los recursos naturales de México están en manos de la propiedad social, que son pueblos originarios, organizaciones campesinas, organizaciones ejidales y comunales. Hacia allá es donde apunta el capital privado nacional y extranjero. Quieren quitárselos. O sea, más del 50% de los bienes naturales de México pertenecen legalmente a los pueblos originarios. Y la intención ahora es despojarlos de todo ello. Así es. Y aquí hay una gran conexión, porque la Revolución Mexicana, yo creo que para nosotros los pueblos originarios ha sido vigente, para nuestro pueblo yaqui también, porque gran parte de los derechos que nos fueron reconocidos sobre la tierra y el agua fue producto de la participación activa de nuestro pueblo en la Revolución, ¿no? Y de la mayoría de los pueblos originarios. También ahí encontramos una semejanza, pues. Y no hay otro dato duro que decir, los recursos naturales están en manos de los pueblos originarios, las organizaciones campesinas y en general dentro de la propiedad social. Quiere decir que la Revolución sí jugó un papel muy importante a favor de los más pobres, y que seguimos siendo los más pobres los pueblos originarios. Entonces, muchos dirán, pero es que han tenido un potencial que no lo hemos sabido explotar. Pero no, nuestra visión del uso de los recursos y la convivencia con la madre naturaleza es distinta al otro. Exacto, ese punto es el que quiero que nos profundices más, porque es muy importante conocer el sentir de los pueblos originarios de México con respecto a los bienes naturales. He escuchado a los industriales y a los empresarios decir que los bienes naturales deben estar donde se produzca, donde se usen, ¿no? Donde están los usuarios de esos bienes naturales. Por eso se atreven a proponer una ley que traslade el agua desde Chiapas hasta Monterrey, por ejemplo, porque dicen que el agua tiene que estar donde se vaya a utilizar, ¿no? Y que los pueblos originarios de Chiapas pues nada más contemplan el agua o se bañan en el agua o disfrutan el paisaje, y es que es una concepción súper diferente, ¿no? La vida de los pueblos originarios gira en torno al fuego, al agua principalmente, ¿no? Al cultivo de la tierra, y ellos lo entienden distinto. ¿Por qué no nos platicas de los aportes espirituales, de la forma de vida que ustedes tienen y que es la mayor riqueza para los mexicanos si la sabemos aquilatar? Fíjese que la cuestión espiritual fue un aspecto muy importante desde el punto de vista de los pueblos originarios de México, y concretamente de la tribu. Cuando nos invadieron los castellanos, tengo que hacer la aclaración, ¿no? Porque siempre digo la conquista española, y por ahí algún amigo español me dice, no fueron españoles, no existía España todavía. Eran los castellanos que nos reprimió a nosotros los valencianos, a nosotros los vascos, digo muchos detalles, ¿no? Entonces tenemos que hacer esa precisión histórica.
Cuando ellos nos invadieron, y quiero decirle que la primera incursión que hicieron los españoles fue en el año 1500, no quisiera dar dato porque no me acuerdo muy bien, pero del primer contacto y un enfrentamiento cruel fue hasta 70 años después, 65 años después, que pudieron concretar la entrada. Fue una entrada pactada, concertada con nuestro pueblo yaqui, y donde únicamente entraron los misioneros jesuitas, ¿no? Entonces, ¿por qué menciono eso? Porque gran parte de la religión y se basa en la espiritualidad mexicana tiene sus orígenes en el catolicismo. Entonces hubo ese encuentro, esa conjunción, o como dicen técnicamente, ese sincretismo de la visión espiritual de los castellanos y la visión espiritual de nuestro pueblo. Y hay dos diferencias muy tangibles y muy marcadas. La espiritualidad y el reino de Dios de los que venían era más abstracto, ¿no? Imágenes de santos, porque cada uno de los pueblos, de los 8 pueblos, tiene nombre de un santo diferente. De un santo diferente. Y pues nuestro santo siempre ha sido la madre naturaleza. ¿Y por qué decimos la madre naturaleza? Es el sol, la luna y lo que es el monte, el río, los animales y todo eso. Como bienes donados por Dios, así, ¿no? Así es. Pero aquí hay una diferencia. La fuente de poder de los dioses nuestros es tangible y es material. Nos proporcionan lo que nosotros necesitamos para vivir, ¿no? El agua, los frutos, las ramas, las raíces, el calor, la luz, ¿no? Es algo. Mientras que la otra parte era una fuente de poder muy ideal, pues sin una manifestación material. Por eso las dos cosas, y por eso decimos nosotros que nuestro apego a defender los recursos naturales, porque ahí está la madre naturaleza, ¿no? Y que nos pudieran cuestionar que no lo hemos sabido explotar, porque yo creo que nunca ha habido equidad en el disfrute, en el gozo y sobre los derechos de los recursos naturales. Ténganlo por seguro que si hubiera esa equidad y ese reparto justo de lo que los recursos naturales proporcionan, habría manera, pues, pero yo creo que las empresas, principalmente las empresas extranjeras, son como las langostas. Se acaban los recursos de una parte y se van a otra parte. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Y hay empresas transnacionales muy bien identificadas y que muchos las pueden ubicar y consultar en una página de una organización gubernamental muy eficaz, muy eficiente y muy reconocible en ese aspecto, que es el Poder, ¿no? Ahí vienen todas las empresas. Página Poder, www.poder.com, sí, o .org. .org. Ajá, y entonces revisar esa página y ahí viene el listado de esas industrias transnacionales que son depredadoras, que como tú dices van de un lugar a otro, de un país a otro. Cuando ya desgastan los bienes naturales de un lugar, se van a otro a explotar. Ahora tenemos, por ejemplo, problemas tremendos con la explotación minera y la contaminación subsecuente de los ríos, ¿no? De las aguas. Resulta que en México más del 50% del territorio nacional está cedido a los extranjeros a través de la minería. Y eso es una cosa tremenda, ¿no? Y son pueblos originarios los que están perdiendo esos territorios que para ellos se consideran sagrados, porque no son para explotar el oro, el cobre, la plata, sino son para hacer, pues, adoración a Dios y reconocimiento a los dones de Dios en la naturaleza. Así es, y no nada más sobreexplotan, contaminan, contaminan y hacen un uso más dirigido y más urgente de lo que es el agua hacia la minería. Precisamente ayer nos enteramos que los compañeros y paisanos sonorenses de Cananea tuvieron que tomar las minas de las instalaciones de la minera Buenavista del Cobre, lo que es el filial del Grupo México, precisamente porque se le está dando un uso preferente del agua a la minería. Ellos tenían tomadas las bombas
concretamente no sé de la situación, pero estaban dándole el uso preferente a la minería, destinándole la mayor cantidad de agua hacia esas regiones que a la población. Entonces son cosas muy aberrantes, pues. Y ese uso del agua discrecional hacia ese tipo de empresas, pues benefician a 1, 2, 3, 4 personas. Pues. Y si un industrial te dice, bueno, ¿y de qué te quejas, Tomás Rojo? ¿Ustedes en qué usan el agua? Contéstales de una vez por todas. Sí. Que atiendan y se pongan también en el corazón de los pueblos originarios, que son los mayores conservadores de los bienes de la tierra. Así es, yo lo dije cuando empezamos nosotros tenemos un derecho ancestral, 2500 de estar años viviendo ahí, que dijo nuestro guía espiritual, que viene dentro del proceso de la historia oral, lo podemos identificar, y por eso la lucha se tiene que reproducir y tiene que tener continuidad, etapa por etapa, año con año, en la historia antepasada, la actual y la que sigue tiene que ser igual. Porque cuando llegaron nuestros mayores a ese río dijeron, aquí nos vamos a establecer como pueblo, aquí vamos a existir por los tiempos de los tiempos, y entonces eso yo creo que no fue un discurso únicamente la llegada, y fue un mandato de nuestros mayores que hasta la fecha sigue resonando con esa frescura, ¿no? Como que las aguas que encontraron ellos en aquellos tiempos. Y podemos decir un dato muy importante de la historia. Pues me gusta hablar a mí de la historia de la tribu Yaqui, de nuestro pueblo, porque la historia también es un instrumento de lucha. Siempre les digo, de ahí encontrando datos, vimos que en la época de los años 1700 a 1740, 60, la tribu Yaqui fue estratégico para las misiones jesuíticas, porque en nuestro territorio es proveedor de la materia prima para el resto de las misiones que se estaban conformando. Por eso la necesidad de haber pactado la corona con la tribu para el paso, para más al norte. En la tribu Yaqui se sembraban 75,000 hectáreas en aquel entonces. Hoy le puedo decir que se acaba de cerrar el ciclo otoño-invierno y la superficie que se sembró al interior no llega ni a 19,000 hectáreas. ¿Y esto es por el despojo del agua? Sí, despojo del agua. ¿Y qué es lo que siembran? Sembramos trigo, alfalfa, maíz, cártamo, porque únicamente es donde las condiciones del mercado actual te dan la oportunidad, y que la mayoría de nuestro territorio, tenemos que reconocerlo, está rentado. Porque no podemos competir bajo esas condiciones de desigualdad en el mercado. ¿Y eso por el Tratado de Libre Comercio? Sí, acuérdense que con el sexenio de Salinas, cuando se implementó en el 94, el campo prácticamente, la inversión pública, ¿no? Se retiró del crédito, del seguro agrícola, la asesoría técnica, y los precios de garantía desaparecieron, ¿no? Y también la ley de aguas se cambió, nomás que ahora se quiere radicalizar más, y ese es un asunto muy importante que tenemos que ver. ¿Qué nos dices de la Ley General de Aguas? Yo creo que la Ley General de Aguas pretende legitimar que muchas cosas que a lo largo del país se están haciendo. Que son ilícitas, que son injustas. Que son injustas y hasta cierto punto ilegales, ¿no? Como en el caso de los trasvases. La Ley General de Aguas pretende legitimar los trasvases, privatizar el agua, dejar en manos de la extracción, la conducción, el tratamiento, la distribución y el cobro de agua potable a muchas ciudades, y prácticamente los organismos operadores tendrían que pasar ahí. Pero algunas partes ya se está dando. Por eso muchos dicen que no es un proceso privatizador, sino que es un proceso de aprobar esas iniciativas de la nueva Ley General de Aguas para poder legitimar lo que ya está haciendo. Como en el caso de la tribu Yaqui, el acueducto Independencia trasvasa una agua de la cuenca del río Yaqui a la cuenca del río Sonora, y eso no está legitimado, y menos se puede vender agua de una cuenca a otra, tampoco. Y ahora con la ley lo quieren aprobar, sí, hacer que todo eso sea legal, todo lo que es injusto sea legal. Sí, por ejemplo, Ramírez de la Parra decía en una conferencia que dio en el Colegio de México, es que la Ley General de Aguas actual no dice si se trasvasa o no se trasvasa, ¿no?
O necesitamos crear una ley que diga que no se trasvase agua de una cuenca a otra, o otra ley que diga que sí se trasvase el agua. Pues. Pero si dice que no se trasvasa, pero tiene sus argumentaciones técnicas, pues, y eso lo tiene que hacer valer. Pero una de las cuestiones más injustas es que dice que se limita al uso de 50 litros de agua por persona, cuando los estándares internacionales con respecto al derecho humano al agua mencionan de 100 a 120 litros. Entonces, de esos 120 litros que nos corresponden como mexicanos, como derecho a ser consumidores de agua, tenemos una diferencia de 70 litros. 70 litros por 120 millones de mexicanos que somos, pues serían más de 700, ¿qué? Bueno, no tengo calculadora, pero son muchos litros, pues, ¿no? Sí. Entonces, esa diferencia de los 50 o 70 litros por persona, ¿qué nos quieren decir? Esa agua va a la mercantilización, agua va a la industria. A la mina, a la contaminación, sí, y lo peor, a la contaminación. Ahora, han estado haciendo unos reportes antropológicos de la investigación que se ha hecho del daño que provoca el trasvase de agua del río Yaqui a Hermosillo. Sí, nosotros, está dentro del marco de la lucha legal de la tribu Yaqui, concretamente dentro de la ratificación del amparo que logramos ante la Suprema Corte, y está dentro del proceso de consulta y concretamente dentro del proceso de consulta, dentro del aspecto informativo, que es dentro del proceso de lucha legal, y estamos ahorita en la consulta. Nosotros ganamos, se nos ratificó el amparo el 8 de mayo del 2013, un amparo donde se nos restituye nuestro derecho de audiencia y se ordena lo ordena la Corte a que se nos consulte. Y la Corte ordena que nos consulte a la autoridad responsable, que es Semarnat, para que haga una consulta a la tribu. Pero cuando sale la consulta sucede algo muy raro. Primero sucedió algo muy raro un mes antes. Un mes antes empezó a operar el acueducto, ¿no? Y posteriormente salió la solución del acuerdo de la Corte, y todos se quedaron viendo, porque el proceso de engrose no había acabado, porque el proceso de engrose es la resolución de la Corte más todas las observaciones y ajustes dentro de esa resolución. Y fue en ese tránsito, dijo Semarnat, no podemos hacer una consulta porque ni es previa, libre, informada y culturalmente adecuada. No es previa porque el acueducto está construido y está operando. Libre, pues sí lo podemos concluir, dijeron. Entonces tuvo que esperar como dos meses para el proceso de engrose, pero en ese tiempo la Semarnat solicitó una sentencia aclaratoria y la Corte se lo dio. Bueno, está bien, dices tú que ¿qué hacemos con el acueducto? Está operando, no es previo. Entonces la Corte le dice, puedes realizar la consulta, pero si en el proceso de consulta, transcurso de la consulta, adviertes daños irreparables a la tribu, aun cuando no concluye la consulta, tendrás que parar el acueducto. Entonces nos abocamos a eso. Entonces la tribu quería tomar una decisión sobre el acueducto, sobre el destino, pero informada. Entonces solicitamos como 28 estudios, y que la mayoría no han culminado, pero uno de ellos ya culminó, que es el estudio antropológico, o peritaje antropológico con respecto a las afectaciones de la operación del acueducto de la tribu. En ese estudio, ese peritaje, salió que sí afecta a la tribu, que sí hay daños irreparables, aun cuando la sentencia aclaratoria dice, si se advierten, no, aquí no se advierten, se demuestran. Entonces, no... ¿Y cuáles son los daños? Los daños es a la vida social y a la vida cultural de nuestro pueblo, que son muchos aspectos, porque uno de ellos a la vida es que el río, como está su situación, que no tiene un caudal ecológico, por lo tanto la flora y la fauna no está como la madre naturaleza lo había diseñado en el origen, pues te hablaba que la fuente de poder para nosotros prácticamente lo ha limitado el de mantener el agua contenida en las presas y en los trasvases. Entonces ya no es la portadora de la materia prima para nuestro pueblo. Las fiestas de San Juan no se pueden hacer porque es un aspecto cultural, porque no hay agua en el río. Acuérdense que San Juan usaba el agua para bautizar en el río, ya no lo podemos hacer.
árboles muy fundamentales como el saus, no se da porque es que prácticamente hay mucha agua, entonces no podemos hacer las cruces, ¿no? Y también los álamos se están secando, una rama, un follaje muy importante para la cuaresma. Y muchas cosas. Ajá. Y también no existe la vegetación, los pastos, las ramas para que los rebaños de cabras, de borregos y de ganado a pequeña escala puedan convivir. Y ni tampoco existen las recargas al manto freático, los escurrimientos al río para que en una parte puedan extraer el agua y poder sembrar. Al contrario, se están salinizando. Porque ya no hay escurrimientos, ya no hay contención hacia las aguas salinas que vienen salobres que vienen del mar, entonces ya no hay esa cortina subterránea del agua dulce contra el agua salada, entonces hay intrusión salina, se salinizan los pozos, se saliniza la tierra y la tierra baja de calidad. Son muchas afectaciones en ese aspecto. Pero lo que quisiera decir es que no se acató esa sentencia aclaratoria por parte de la Corte. Está en actas, está el estudio, está girado, incluso el propio secretario de la Semarnat, Juan José Guerra But, no quiso recibir oficialmente, él firmar el peritaje y toda la observación y todos los soportes legales y técnicos de ese estudio, y vimos esa falta de voluntad de respetar la ley y esa falta de voluntad política y esa intencionalidad de despojarnos y desaparecernos. Entonces nos obliga a hacer una movilización nacional y por eso surge la caravana, porque los límites que nosotros estamos encontrando a que lograr desmantelar y que el acueducto deje de operar o desmantelar, pues se nos están acabando. Entonces tenemos que unir todas las luchas, que ahí encontramos similitudes, muchas rutas donde el común denominador es el despojo, la intención de despojo, la criminalización, incluso la desaparición. Y hemos encontrado un color en cada una de las rutas, y ese color es lo único que puede teñir, ese color de la sangre del ser humano y concretamente de las mujeres y hombres pobres de México. Y muchos indígenas. Mujeres, hombres y mujeres desaparecidos y presos, ¿verdad? Por haber defendido estos espacios naturales, por haber defendido su cultura, por haber defendido la justicia, el derecho humano. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Porque ya tenemos el 7 de junio las elecciones, ¿no? Se amenaza con que pasando las elecciones al día siguiente se aprueba la Ley General de Aguas. ¿Qué vamos a hacer, Mario? Mira, en la situación, qué bueno que mencionas a Mario, porque hemos encontrado un aspecto muy importante sí. Con respecto a los presos políticos. Sí. Hemos encontrado que hay dos tipos de presos políticos. Indudablemente se caracteriza por que han defendido por sus derechos humanos, son defensores de derechos humanos y sus recursos naturales. Hemos encontrado presos políticos que nadie sabe dónde están y quiénes son, o presos políticos que tienen años que no los visitan sus familiares. Esos son quienes allá en la sierra, en el monte, lo más intrínseco de la madre naturaleza, definen su pedazo de tierra, su lugar sagrado, su cerro, su bosque, su manantial, y nadie los conoce porque ahí viven a diario. Entonces llegan gente con maquinario o estudios, topógrafo y todo, y se les anteponen, los agarran, los levantan, los encierran. No son visibles, pero son presos políticos, presos de conciencia. Y el resto sí, son los que andamos en todas partes, repartiendo volantes, organizando, dando pláticas o entrevistas. Y pues somos más visibles. Entonces uno de los logros de la caravana es que vamos a hacer un directorio de todos los presos políticos con su foto, con su ficha, por qué este es preso, desde cuándo está preso, quiénes son sus familiares más cercanos, qué situación está, porque esa es una cosa que nadie la puede hacer más quienes estamos en la misma condición y potencialmente podemos ser, y es un derecho de nosotros porque ellos están peleando. Y si nosotros no les retribuimos ese derecho a defenderlos, a hacerlos más visibles, a ayudar a sus familiares,
pues no podemos ser congruentes con la lucha. Pues va a ser excelente esa lista, porque conoceremos a héroes nacionales que por defender su territorio, su agua, su montaña, su manantial, lo que sea, pues están presos porque han estorbado a los intereses de industriales. Sí. Qué duro, ¿eh? Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué más? Aparte de esa lista, aparte de la caravana nacional, donde se han unido más que nunca los más de 60 pueblos indígenas de México, ¿qué más vamos a hacer? Porque ustedes han llevado una vía honorable, legal, por un proceso de comunicación y un proceso jurídico adecuado, un proceso científico de investigación formal, un proceso de denuncia formal ante organismos nacionales e internacionales, en Santa Paz con apego al derecho. Y eso es lo que todos queremos, ¿no? Un Estado de Derecho donde haya diálogo abierto, donde se diga la verdad, donde se expongan situaciones difíciles y se busquen soluciones, donde se conmueva el gobierno y la industria privada y reconozca los derechos humanos, el respeto a la cultura originaria de México, etcétera, pero no hemos logrado lo que queremos. ¿Qué seguiría, Tomás Rojo? Vamos a seguir en esa línea, porque si vamos en esa línea, pues vamos, y estoy de acuerdo, hasta que el corazón aguante de dolor y de tristeza por las injusticias que se cometen en contra de ustedes. Pero ¿hay algo más que se pueda hacer? Sí, yo creo que en esta vida uno se puede ir feliz con el dolor y la tristeza, pero cuando ha servido algo, todo ese dolor, toda esa tristeza, pues yo creo que en el otro mundo podemos encontrar la satisfacción, ¿no? Y en ese sentido, yo quisiera mencionar muy específicamente a Mario y Fernando, que son nuestros hermanos que están en lucha. Ellos, si el proceso realmente se respeta el debido proceso y se valoran la prueba tal como se son, Mario tendría que salir libre a finales de mes de junio, o a principios de mes de junio. Fernando ya debería estar libre, pero creo que puede salir en el próximo mes. Ahora, ¿qué es lo que sigue en la caravana? Si nos aventuramos a hacer esto, es porque tenemos fe y esperanza de lograr algo. Y esa fe y esperanza la hemos transmitido en el recorrido, porque el mensaje también es que nuestros derechos humanos deben de ser respetados, y en ese sentido llevamos un mensaje de paz. Sí. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que construir un movimiento tejiendo todos los elementos que los pueblos originales, las organizaciones campesinas, en general los pobres del campo y la ciudad, tenemos que hacer. Tejer todos esos acuerdos y formar una base. Yo creo que el objetivo de la caravana está bien específico, es visibilizar todas las crisis de agua y las luchas, articular todas esas luchas y diseñar un programa de trabajo, un plan de lucha a corto, y mediano y largo plazo. Entonces nos iríamos, en corto plazo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la amenaza de la aprobación de la Ley General de Aguas, una ley general de agua totalmente injusta. El golpe que nos pretendían dar hace 5 años a nosotros, con esos esquemas privatizadores de trasvase, de apropiación y darle, bajo el falso discurso que el agua es para los más sedientos de Hermosillo, que no es cierto, es agua para la industria, para negocios inmobiliarios. Y aquí sí quisiera decir que la FOR es el principal consumidor, yo creo que se lleva más del 50% del agua, del consumo de agua de Hermosillo. Entonces, no es cierto eso. Entonces, ese golpe privatizador que pretendían dar a nosotros, ese golpe, si se aprueba la Ley General de Agua, va a ir a cada una de las familias y va a ir a tocar cada uno de los hogares de los mexicanos, ¿no? Entonces, eso sí nos tiene que unir en base a un recurso vital, que es patrimonio de la humanidad, que es un derecho de todos los mexicanos, y que es un derecho ancestral de nuestro pueblo, y que es un derecho ganado a pulso de nuestro pueblo original. Y que además tiene su propio poder, ¿no? Por las leyes de la naturaleza tiene su propio poder. El día que quiere se desbordan los ríos, el día que quiere el mar se recoge hasta el centro, se va, se aleja de las ciudades, de la playa, del puerto. El día que quiere el agua hace lo que quiere, un tsunami, una inundación tremenda, o sea, tiene su propio poder. ¿Cómo querer controlarla y mercantilizarla con una falta de respeto y una violación a las leyes de la naturaleza, ¿no? A un bien
que Dios nos ha dado para todos. Para todos. Ahora, el agua no es como la montaña no siempre la escalas, la montaña se contempla y aporta mucho. El agua tampoco se consume y se usa, ¿no? El agua también es para contemplar, es para tocar, es para sentir y aporta mucho a la inteligencia y a la sabiduría del ser humano. Esos ratos de contemplación. Entonces, esa queja tan superflua que hacen los industriales diciendo, bueno, pero ¿para qué quieren el agua si no la usan? Hablan de usar, no entienden otros términos más que el uso, el consumo, ¿no? El procesamiento. El quererlo ser mercancía. Exactamente. Entonces, en base a esa finalidad de convertir el agua en mercancía, sí, de serlo como un elemento más que esté en manos privadas. Nosotros como primera meta, como primer plan de lucha a corto plazo, es interponer amparos contra la iniciativa de Ley General de Aguas. Y esos amparos, yo creo que todos los pueblos originarios tenemos derecho a ellos, porque nunca se nos preguntó. Y lo bueno es que ahora están comunicadísimos ustedes. Estamos comunicados. Y el segundo paso, a mediano plazo, es hacer una gran convención entre los pueblos originarios y todas las organizaciones campesinas, y en general los pueblos de la ciudad, del campo y la ciudad, para hacer una queja ante las instancias internacionales, ante instancias que verdaderamente sean vinculantes, porque no podemos hacer un movimiento de desgaste, de construir, que son muy buenos y son muy legítimos y que nos dan fuerza unipersonal, aunque estemos en pensamiento colectivo hablando como pueblos originarios, pero debemos de tener esa visión multilateral, es escuchar con los ojos y ver con los oídos, ¿no? Y sentir, aunque estemos dentro del overol o estemos en una burbuja, que esa es una gran cualidad que tenemos los seres humanos, pero eso se está perdiendo y principalmente aquellos que ven en los objetos materiales como el agua o una mercancía o un recurso para enriquecerse personalmente, ¿no? Tomás Rojo, es un honor de verdad escucharte. Podríamos hablar horas y horas, escucharte horas y horas. Te agradezco muchísimo. Enhorabuena, bendiciones, felicidades. Sigan con ese espíritu de paz, de apego a la verdad, que solamente con base en la verdad, que es su bandera, es con lo que están trabajando por la justicia social, para bien no solamente de los pueblos originarios de México, sino que por efecto natural, espontáneo, sucede que también los ciudadanos comunes, los ciudadanos de a pie nos veríamos beneficiados si la lucha de los pueblos originarios de México gana, porque es una lucha que va por el matrimonio, la familia, la comunidad, el respeto a la naturaleza y la felicidad de todos los pueblos. Muchísimas gracias. 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 Y la lucha es por las generaciones que vienen. Nuestro abrazo fuerte a Mario Luna y a Fernando Jiménez, por favor, que están presos, esperando y seguramente haciendo oración por todo México. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que los liberen pronto. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación. Comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos. A la tribu Yaqui, que son 8 pueblos pertenecientes a una misma tribu. Es una tribu con historia. De hecho, estudiando solo la vida de la tribu Yaqui, desde cientos y cientos y cientos de años, podríamos entender qué ha pasado con México. Es una historia que hoy ejemplifica esta situación de depredación de parte de unas transnacionales que llegan a invertir a México, poniéndose de acuerdo con los gobiernos mexicanos, con los empresarios mexicanos, que van a llevarse alguna ganancia y esto despojando del río
a un pueblo entero. 45,000 yaquis más 1 millón de habitantes que gira su vida agrícola junto al cauce del río. Entonces, bueno, es una cosa que realmente nos duele. Vamos a hablar con Tomás Rojo de 3 temas importantes: la caravana nacional por el agua, el trabajo, el territorio y la vida, que se llevó a cabo en toda la República Mexicana, saliendo de 3 puntos iniciales. ¿Qué recogió la tribu yaqui de estas visitas que hizo a los distintos estados de la República Mexicana? Vamos a hablar de la Ley General de Aguas, que todo parece indicar que, así como es el dictamen del gobierno, pues se pretende legalizar lo que arbitrariamente se ha venido haciendo, que es despojar de las aguas a los pueblos originarios para el uso industrial y autorizar la contaminación de las aguas. Y luego, pues por supuesto que vamos a hablar también de cómo están nuestros... Formativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y ahora tengo el honor de recibir en nuestro set de televisión aquí en el Club de Periodistas de México a Tomás Rojo. Tomás Rojo, uno de los grandes líderes nacionales en este momento de la historia de la República Mexicana, donde pues nos vemos amenazados por leyes depredadoras, por una globalización injusta, donde pues unos cuantos se benefician de este concepto de globalización, perdiendo de vista que la globalización tendría que unir a todos los pueblos, dejar en libertad el movimiento humano para poder participar de la actividad productiva de uno u otro país sin que hubiera ninguna discriminación por nacionalidad, que se abrieran las fronteras no solamente al comercio de unos cuantos, es decir, de transnacionales, que se abrieran las fronteras para la inversión extranjera, pero no para desplazar comunidades y dejarlas despojadas de sus bienes. Tenemos una historia muy concreta que nos cuenta la historia de la globalización, y es la historia de la tribu yaqui en la República Mexicana, en la parte noroeste, en el estado de Sonora, en el sur de Sonora. 45,000 personas pertenecen a... Quererlos sojuzgar, oprimir y despojarlos y desaparecerlos, porque parece ser que nosotros no estamos llamados a la gran mesa de los comensales a hacer uso, goce y disfrute de los recursos naturales de todos los mexicanos. Pero curiosamente, el 50-60% de los recursos naturales de México están en manos de la propiedad social, que son pueblos originarios, organizaciones campesinas, organizaciones ejidales y comunales. Hacia allá es donde apunta el capital privado nacional y extranjero. Quieren quitárselos. O sea, más del 50% de los bienes naturales de México pertenecen legalmente a los pueblos originarios. Y la intención ahora es despojarlos de todo ello. Así es. Y aquí hay una gran conexión, porque la Revolución Mexicana, yo creo que para nosotros los pueblos originarios ha sido vigente, para nuestro pueblo yaqui también, porque gran parte de los derechos que nos fueron reconocidos sobre la tierra y el agua fue producto de la participación activa de nuestro pueblo en la Revolución, ¿no? Y de la mayoría de los pueblos originarios. También ahí encontramos una semejanza, pues, y no hay otro dato duro que decir. Los recursos naturales están en manos de los pueblos originarios, las organizaciones campesinas. Hermanos prisioneros que están presos, que son Fernando Jiménez y Mario Luna, que han sido presos injustamente solo por defender la justicia social, solo por defender el derecho humano al agua de los pueblos indígenas, concretamente de la tribu yaqui. ¿Cómo estás, Tomás Rojo? Es un honor de verdad tenerte aquí. No, muchísimas gracias, y nos hemos sentido satisfechos por lo que hemos hecho últimamente con el resto de los pueblos originarios y muchas organizaciones gremiales, sindicatos de trabajadores, sindicatos de maestros y organizaciones gremiales también, organizaciones campesinas muy importantes en el país, y organizaciones eclesiásticas, ¿no? Que eso nos da esperanza, porque la fe está presente en la lucha de los pueblos originarios.
Sí, yo sé, eso se siente. Se siente sobre todo en la unidad que ustedes guardan con sus familias y con toda la comunidad. Ahí se nota, donde hay unidad, ahí está Dios y esto seguro, cuando es por una causa buena como la de ustedes. Entonces, ustedes hicieron una caravana a lo largo de todo el país, visitaron más de 70 ciudades o pueblos, ¿no? ¿Y qué les decían? ¿Qué notabas? Porque ahora tú mismo puedes decir, yo conozco México como nadie. Como nadie, porque te has dado cuenta del sentir de cada pueblo, de aquello de lo que son víctimas en cada lugar, razón por la cual también se unen a su lucha social, porque son víctimas de situaciones muy semejantes a las de ustedes. ¿Qué nos dices? Menciónanos unos 7, 8 estados o causas sociales fuertes que recogiste, de las que te diste cuenta en la nación mexicana. Quisiera hacer todas las comparaciones casi no se justifican, pero en esta situación que estamos, yo quisiera comparar la historia de la tribu, esa película, largometraje que parece no tener fin. Cada régimen político, cada etapa de la historia parece que extiende más la lucha de la tribu, porque no nos podíamos imaginar. Yo creo que nuestros antepasados, cuando hace 2500 años llegaron a esos ríos, porque eso creemos nosotros que es un derecho muy intrínseco, irrenunciable para nosotros, e irrefutable por aquí. Nos quieren quitar el agua, porque nos quieren despojar. Y en esa larga historia de nuestro pueblo y esa película que parece no tener fin, hemos encontrado pasajes en el resto de los pueblos hermanos que se asemejan a lo nuestro, porque a los pueblos originarios ha habido un trato muy igualmente de